¿Qué pensarías si te dijera que la estupidez no es simplemente una carencia de inteligencia, sino una fuerza mucho más peligrosa y subestimada? Una especie de energía oscura capaz de desviar incluso a las mentes más brillantes hacia caminos destructivos. ¿Y si el mayor peligro que enfrenta nuestra civilización no proviene de personas malintencionadas haciendo el mal de forma deliberada, sino de individuos comunes y corrientes que, poco a poco, han dejado de reflexionar por sí mismos? Imagina esto. Un investigador altamente reconocido, con títulos académicos que avalan su intelecto, comienza de repente a compartir teorías sin fundamento que pueden poner en riesgo la vida de otros. Una maestra admirada por su vocación empieza a apoyar ideas discriminatorias que antes hubiera rechazado. Un padre o madre, guiado por el amor, toma decisiones que comprometen la seguridad de sus propios hijos. No hablamos de personas crueles ni de individuos con intenciones perversas. Son seres humanos bien intencionados, incluso admirables, que han caído en una trampa invisible, la trampa que el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer definió como el poder de la estupidez. Y lo verdaderamente alarmante es que esto no ocurre únicamente en escenarios lejanos o en historias pasadas. Está sucediendo aquí y ahora, a nuestro alrededor. Afecta a personas como tú, como yo, como cualquiera de nosotros. No se trata de una simple reflexión filosófica o de un debate académico. En 1961, el psicólogo Stanley Milgram llevó a cabo uno de los experimentos más inquietantes en la Universidad de Yale. Reclutó voluntarios comunes, personas sin antecedentes de conducta violenta, para participar en un experimento de obediencia. Estas personas fueron instruidas por una figura de autoridad para administrar lo que creían que eran descargas eléctricas cada vez más intensas a otro participante. Aunque escuchaban gritos de dolor suplicando que se detuvieran, un asombroso 65% de ellos continuó obedeciendo las órdenes, aplicando lo que pensaban que podían ser descargas mortales. No eran monstruos ni personas con trastornos, eran ciudadanos normales que en ese momento habían cedido su criterio ético y su autonomía moral frente a la presión de la autoridad. Esto mismo fue lo que Bonhoeffer presenció con sus propios ojos durante uno de los períodos más oscuros del siglo XX, la Alemania nazi. Esa experiencia lo llevó a formular una de las teorías más inquietantes sobre la condición humana que se haya propuesto. Ahora, antes de continuar con este análisis profundo, quiero plantearte una pregunta esencial. ¿Alguna vez has aceptado una idea, una creencia o una decisión únicamente porque todos a tu alrededor parecían estar de acuerdo con ella? Guarda esa pregunta. Déjala resonar en tu mente, porque es clave para comprender lo que viene a continuación. Dietrich Bonhoeffer no fue un filósofo convencional que elaboraba teorías abstractas desde la comodidad de un despacho universitario. Era un pastor luterano profundamente comprometido con su comunidad, un hombre que vivió en carne propia la transformación moral y espiritual de su país. Nacido en 1906 en el seno de una familia intelectual, su padre era un destacado psiquiatra y neurólogo. Creció creyendo firmemente en el poder del pensamiento crítico y del diálogo racional. Sin embargo, a medida que el régimen nazi ganaba influencia, Bonhoeffer fue testigo de algo que desafió su fe en la lógica y en la educación. Observó cómo compatriotas suyos, personas instruidas, devotas, amantes del arte y del conocimiento, empezaban a respaldar líderes y políticas que traicionaban por completo los principios que decían defender. No se trataba de masas ignorantes manipuladas por discursos populistas. Eran catedráticos, médicos, líderes espirituales, intelectuales, personas que parecían haber entregado voluntariamente su capacidad de pensar por sí mismas.
Encerrado en una celda en 1943, esperando su ejecución por haber participado en un complot contra Adolf Hitler, Bonhoeffer escribió una de las reflexiones más perturbadoras sobre la naturaleza humana. Según él, frente a la estupidez, la humanidad se encuentra indefensa. Los argumentos racionales no surten efecto, la violencia o la resistencia directa no sirven de nada. El pensamiento crítico, simplemente, deja de tener acceso a la mente del que se ha rendido ante esta forma de ceguera colectiva. Lo que hace que esta idea resulte tan inquietante no es solo el contexto trágico en el que fue concebida, sino la agudeza con la que describe una realidad que sigue vigente hoy en día. ¿Qué sucede cuando millones de personas comienzan a actuar no por maldad, sino por falta de reflexión? ¿Y cómo podemos protegernos de caer nosotros mismos en esa trampa? Bonhoeffer observó algo profundamente inquietante. El mal, por su propia naturaleza, lleva dentro de sí la semilla de su autodestrucción. Tiende a generar incomodidad, oposición e inevitablemente colapsa bajo el peso de su propia contradicción. Sin embargo, la estupidez opera de manera completamente distinta. No se presenta como una amenaza evidente. De hecho, se disfraza de virtud. Cree estar haciendo lo correcto, lo moral, lo justo, y precisamente por eso es prácticamente imposible de corregir. Esa convicción la hace impermeable a los argumentos racionales y resistente a cualquier crítica. Tal vez la observación más lúcida de Bonhoeffer fue entender cómo la estupidez no solo persiste, sino que sirve activamente a las estructuras de poder establecidas. Quienes actúan con malicia son, en algún nivel, conscientes de sus acciones. Saben que están perjudicando a otros, lo que a menudo genera conflicto interno, culpa o eventualmente una caída. Pero las personas atrapadas en lo que hoy podríamos llamar estupidez funcional creen estar actuando desde la rectitud, desde la bondad. Esta percepción distorsionada de moralidad las convierte en aliadas perfectas de sistemas que no necesitan censura directa, ya que basta con crear un entorno en el que pensar con claridad y profundidad se vuelva extremadamente difícil. Bonhoeffer no usaba la palabra estupidez para referirse a una baja capacidad intelectual o a la falta de educación formal. Lo que estaba describiendo era un fenómeno mucho más sofisticado, algo que hoy podríamos identificar como ignorancia voluntaria o pasiva, una especie de desconexión deliberada del pensamiento crítico. En sus cartas desde la cárcel, escribió una de sus reflexiones más impactantes. El hecho de que la persona estúpida sea a menudo obstinada no debe cegarnos ante el hecho de que no actúa de forma independiente. Al hablar con ella, uno tiene la impresión de no estar tratando con una persona, sino con frases hechas, consignas, ideas prefabricadas que han tomado control de su mente. Lo que hizo que su teoría resultara tan revolucionaria es que no culpaba únicamente al individuo. Bonhoeffer sostenía que la estupidez no nace siempre de errores personales, sino que muchas veces es el resultado de presiones sociales, culturales y económicas que dificultan el pensamiento independiente y lo vuelven costoso, incluso peligroso. Vivimos en sistemas que premian los atajos mentales. Las plataformas digitales están diseñadas para captar atención mediante estímulos rápidos y reacciones emocionales intensas. No se gana dinero fomentando la reflexión, sino promoviendo la indignación. Los medios de comunicación reciben más visitas con titulares escandalosos que con análisis profundos. Los políticos no necesitan propuestas complejas. Les basta con repetir eslóganes simples que apelan a la emoción y no al razonamiento. Mientras tanto, millones de personas enfrentan rutinas extenuantes, múltiples trabajos, deudas crecientes y una avalancha constante de información superficial. En ese contexto,
Abandonar la reflexión no es un acto de negligencia, sino una estrategia inconsciente de supervivencia mental. Los economistas tienen un término para esto: ignorancia racional. Significa que para muchos es más eficiente permanecer desinformados sobre ciertos temas complejos que dedicar tiempo y recursos a entenderlos en profundidad. Desde el punto de vista del individuo, esta lógica tiene sentido. Pero cuando se multiplica a escala social, da lugar a una irracionalidad colectiva que Bonhoeffer ya había identificado décadas atrás. No es solo una cuestión de decisiones personales, es una presión estructural que empuja a las masas hacia la rendición intelectual. Y nuestros cerebros, sometidos a estrés constante, sobrecargados de estímulos y exigencias, están predispuestos a seguir ese camino. Las condiciones externas nos empujan hacia soluciones simples y nuestra neurología responde complaciente. A mediados del siglo XX, el psicólogo Leon Festinger ofreció evidencia clara de cómo funciona este mecanismo desde el punto de vista psicológico. Su investigación sobre la disonancia cognitiva reveló que las personas, al verse confrontadas con información que desafía sus creencias o comportamientos, tienden a ajustarla o ignorarla para evitar el malestar emocional. En otras palabras, no solo queremos tener razón, sino que evitamos activamente todo aquello que nos obligue a repensar lo que ya asumimos como cierto. Cuando una persona se enfrenta a información que desafía sus creencias más arraigadas, su cerebro tiende a resistirse automáticamente. No es simplemente una reacción racional, sino un impulso biológico profundamente enraizado. Pero lo que Dietrich Bonhoeffer comprendió, mucho antes de que la psicología moderna lo confirmara con datos empíricos, es que este mecanismo se intensifica en condiciones específicas. Cuando las personas están bajo presión, emocionalmente agotadas o atrapadas en situaciones de inseguridad económica. Es decir, exactamente el tipo de ambiente que los sistemas actuales han producido de forma constante y global. Bonhoeffer también identificó otro patrón inquietante. La estupidez no surge exclusivamente de la mente individual. Él la percibía como un fenómeno social, no como un problema psicológico aislado. En sus escritos dejó claro que muchas veces personas perfectamente lúcidas y razonables pierden su capacidad de pensamiento crítico al formar parte de un grupo o movimiento. El sentido común se disuelve ante la presión colectiva. Esta observación fue visionaria y décadas después fue respaldada por experimentos como los de Solomon Asch en los años 50, donde se demostró que el 75% de los participantes se alineaban con respuestas evidentemente erróneas simplemente porque la mayoría lo hacía. Aunque sabían que la multitud se equivocaba, decidían adaptarse para no desentonar. Ahora, traslademos esa dinámica al entorno digital contemporáneo. Las redes sociales han perfeccionado este mecanismo de conformidad mediante algoritmos que nos rodean de ideas afines, creando cámaras de eco donde las creencias se refuerzan constantemente sin espacio para el cuestionamiento. Un estudio realizado por el MIT en 2018 reveló que las noticias falsas se propagan 6 veces más rápido que las verdaderas en estas plataformas. ¿Por qué? Porque lo falso suele ser más emocionalmente satisfactorio. Las mentiras bien construidas apelan al deseo humano de certeza y simplicidad, mientras que la verdad suele ser más compleja, incómoda o matizada. Cada vez que una persona comparte una desinformación que confirma lo que ya cree, está participando en un sistema que premia los atajos mentales por encima del análisis riguroso. Y cada vez que interactúa con ese tipo de contenido, el algoritmo le devuelve más de lo mismo, alimentando un ciclo de retroalimentación que atrapa la mente en una arena movediza intelectual. ¿Alguna vez has notado que tu feed de redes sociales parece hecho a tu medida, como si supiera exactamente lo que quieres leer?
no es coincidencia. Es el resultado de un diseño intencional orientado a mantenerte cómodo dentro de tus creencias, aislado de perspectivas desafiantes. Este patrón no es nuevo. Lo hemos visto repetirse a lo largo de la historia. Durante los juicios de brujas en Salem, no fueron personas maliciosas quienes lideraron la caza, sino ciudadanos devotos que realmente creían estar defendiendo a su comunidad del mal. Durante la Guerra Fría, el pánico rojo no fue impulsado solo por actores con malas intenciones, sino por ciudadanos patriotas convencidos de que estaban salvaguardando la democracia. En ambos casos, individuos inteligentes y formados renunciaron a pensar críticamente para alinearse con lo que el grupo consideraba correcto, actuando desde la seguridad emocional que brinda el consenso. Frente a esta realidad, cabe una pregunta esencial. Si nuestros cerebros y nuestros sistemas están programados para fomentar la ignorancia funcional, ¿cómo podemos resistir? Bonhoeffer creía que la salida de esta trampa intelectual pasaba por lo que él denominaba gracia costosa. Es decir, el compromiso de pensar por uno mismo, incluso cuando hacerlo resulta incómodo, impopular o arriesgado. Hoy entendemos que no estamos luchando solo contra la presión social, sino también contra millones de años de evolución biológica y contra algoritmos multimillonarios diseñados para manipular nuestras respuestas automáticas. A nivel individual, una de las armas más poderosas que podemos desarrollar es la humildad intelectual. Es la capacidad de reconocer que nuestro conocimiento es limitado, provisional y susceptible de error. Implica buscar activamente puntos de vista contrarios, no para sufrir, sino para poner a prueba si nuestras convicciones realmente merecen ser defendidas. Aquí hay algunas prácticas concretas que pueden ayudarte a resistir la rendición intelectual en tu vida diaria. Primero, cultiva lo que podríamos llamar fricción cognitiva. Dedica un momento cada semana a leer argumentos bien fundamentados de personas que no piensan como tú. No es para cambiar tu opinión necesariamente, sino para ver si tus ideas pueden resistir el contraste con visiones distintas. Segundo, adopta una actitud de ignorancia productiva. Cuando estés absolutamente convencido de algo, hazte la siguiente pregunta: ¿qué evidencia me haría cambiar de opinión? Si no encuentras una respuesta clara, eso podría ser una señal de alerta. Tercero, desacelera tu impulso de compartir. Antes de publicar cualquier cosa en línea, tómate apenas 60 segundos para verificar la información desde una fuente independiente. Ese pequeño gesto puede romper el ciclo de manipulación emocional que alimenta a los algoritmos. Y finalmente, aprende a decir con tranquilidad: no lo sé, cuando no tengas suficiente información sobre un tema. En un mundo que valora la ignorancia confiada más que la incertidumbre honesta, admitir que no tienes todas las respuestas se convierte en un acto de rebeldía intelectual. Pero no podemos depender únicamente del esfuerzo individual. También necesitamos transformaciones estructurales que faciliten y recompensen la honestidad intelectual. Esto implica exigir que las plataformas digitales sean transparentes sobre cómo funcionan sus algoritmos y cómo moldean el contenido que vemos. Requiere invertir en campañas públicas de alfabetización mediática que enseñen a las personas a evaluar fuentes y evidencias con pensamiento crítico. También supone rediseñar espacios digitales que valoren la apertura intelectual por encima de la fidelidad ciega a un grupo o ideología. Y sobre todo, demanda políticas económicas que reduzcan el estrés y la precariedad que hacen a la gente vulnerable a atajos mentales dañinos. Cuando las personas no viven constantemente preocupadas por el acceso a la salud, la vivienda o el empleo, su mente dispone de más espacio para pensar de forma cuidadosa sobre los problemas complejos que enfrentamos como sociedad. Bonhoeffer
Fue brillante al identificar los peligros de la estupidez funcional en su época, pero hay algo que no pudo prever. Lo que enfrentamos hoy no es solo una cuestión de rendición moral o presión social, es algo aún más inquietante. La neurociencia moderna revela que nuestros cerebros están literalmente diseñados para caer en la trampa de la estupidez funcional. Pensemos en esto por un momento. Bonhoeffer fue testigo del avance de la propaganda nazi a través de periódicos y transmisiones radiales. Nosotros estamos viviendo una realidad exponencialmente más peligrosa. Hemos pasado de la propaganda nazi a algoritmos de redes sociales que conocen con precisión quirúrgica qué botones psicológicos presionar en cada uno de nosotros. Y esto es solo el comienzo. Ahora estamos entrando en la era de la inteligencia artificial, donde los deepfakes no solo distorsionan la verdad, pueden fabricar una realidad completamente falsa. La amenaza no solo está aumentando en intensidad, sino que está apuntando directamente a la arquitectura más íntima de nuestra cognición. Este problema ya no se trata únicamente de regímenes autoritarios o ideologías. Se trata de cómo está construido nuestro cerebro. La mente humana evolucionó para priorizar la rapidez sobre la precisión, para confiar en lo familiar por encima de lo desconocido y para buscar información que refuerce lo que ya creemos. Estos fueron mecanismos de supervivencia útiles para nuestros antepasados cuando tomar decisiones rápidas podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero en el mundo actual, esas mismas adaptaciones nos vuelven vulnerables a una manipulación masiva y constante. Y aquí está lo más escalofriante. Nadie está a salvo. No importa cuán inteligente te consideres, todos estamos expuestos. La mecánica de esta vulnerabilidad es exactamente la que Bonhoeffer describió. Cuando las personas se sienten amenazadas, inseguras o sobrecargadas, se vuelven más receptivas a explicaciones autoritarias que simplifican la realidad en narrativas fáciles de digerir. Pero el factor crucial que hace que la advertencia de Bonhoeffer sea más urgente que nunca es este. Ya no estamos siendo manipulados solo por humanos. Estamos siendo dirigidos por sistemas construidos con inteligencia artificial, diseñados para explotar nuestras debilidades cognitivas con una eficacia sin precedentes. Cada clic, cada pausa, cada reacción emocional es medida, interpretada y utilizada para modelar nuestro comportamiento. Lo vimos claramente durante la pandemia del COVID-19. Personas inteligentes, médicos, ingenieros, abogados, individuos con formación científica y capacidad analítica comenzaron a compartir teorías falsas sobre vacunas y tratamientos. No fue una falla de inteligencia, fue una falla de independencia intelectual en un contexto de presión abrumadora. Bonhoeffer pagó con su vida por negarse a entregar esa independencia. Fue ejecutado en la horca el 9 de abril de 1945, pocas semanas antes de la rendición de Alemania. Sus últimas palabras, según un compañero de prisión, fueron: «Este es el fin, pero para mí es el comienzo de la vida». Su sacrificio no fue solo una protesta política, fue una defensa del pensamiento como acto humano esencial. Él entendía que cuando dejamos de pensar por cuenta propia, dejamos también de ser plenamente humanos. Nos convertimos, en sus palabras, en marionetas, cuyos hilos son tirados por la fuerza dominante del momento. Y es aquí donde la pregunta que Bonhoeffer dejó al mundo resuena con una claridad inquietante. ¿Quién se mantiene firme? ¿Quién resiste cuando la presión por conformarse es inmensa? ¿Quién piensa con independencia cuando hacerlo implica incomodidad, aislamiento o incluso peligro? ¿Quién elige la verdad cuando la mentira resulta más cómoda? La respuesta no se encuentra en la inteligencia superior ni en la educación formal. Se encuentra en una elección cotidiana, la decisión de permanecer curioso en vez de estar seguro,
de buscar la verdad en lugar de refugiarse en la comodidad, de pensar con detenimiento en lugar de reaccionar impulsivamente. Estas no son hazañas heroicas. Son prácticas simples que se vuelven extraordinarias cuando la mayoría ha dejado de realizarlas. El problema es que rendirse intelectualmente no siempre se siente como una derrota. A menudo se siente como un alivio. Pensar es agotador. Es incómodo sostener ideas contradictorias al mismo tiempo. Es doloroso aceptar que podríamos estar equivocados sobre algo fundamental. Pero Bonhoeffer sostenía que ese dolor, ese esfuerzo, es el precio de seguir siendo humanos. En un mundo que se enriquece con nuestra rendición intelectual, elegir pensar por nosotros mismos se convierte en un acto de resistencia radical. Y esto nos lleva a una verdad profundamente incómoda. Todos somos vulnerables a la estupidez funcional. El momento en que creemos estar inmunes, ya hemos comenzado a caer. La libertad intelectual exige vigilancia constante, no contra enemigos externos, sino contra nuestra propia tendencia a dejar de pensar cuando pensar se vuelve difícil. La teoría de Bonhoeffer es perturbadora justamente porque es exacta. La vemos reflejada en todas partes. Personas brillantes creyendo en cosas evidentemente falsas. Ciudadanos educados tomando decisiones desastrosas. Individuos bien intencionados apoyando políticas que van en contra de sus propios valores. El problema no es que la gente sea menos inteligente, es que nuestros sistemas están premiando cada vez más los atajos mentales en lugar del pensamiento crítico. Pero dentro de este diagnóstico sombrío existe una luz de esperanza real. Si la estupidez en parte es una elección, también puede ser rechazada. Si es en parte estructural, las estructuras pueden ser transformadas. Si es producto de la sobrecarga cognitiva, podemos construir entornos que faciliten el pensamiento en lugar de obstaculizarlo. El pensamiento crítico funciona como el ejercicio físico. Al principio es incómodo, pero es indispensable para mantenernos fuertes. Así como no esperamos correr una maratón sin entrenamiento, tampoco podemos esperar navegar por la complejidad del mundo actual sin desarrollar disciplina intelectual. La próxima vez que sientas que tienes toda la razón, la próxima vez que descartes una evidencia sin examinarla, o cuando experimentes la comodidad de creer que lo sabes todo, recuerda la advertencia de Bonhoeffer, porque en ese momento podrías estar renunciando sin darte cuenta a tu humanidad más esencial. La estupidez funcional no se presenta con anuncios ni advertencias, no grita, susurra, te dice que ya sabes todo lo que necesitas saber. Y justo en ese momento, cuando esa voz interior te asegura que no hace falta seguir pensando, se te presenta una elección. ¿Vas a entregar tu mente a cambio del consuelo de la certeza? ¿O vas a tomar el camino más difícil, el de la independencia intelectual? La pregunta que Bonhoeffer nos dejó no es si somos lo suficientemente inteligentes como para evitar la estupidez. Es si estamos lo suficientemente comprometidos como para seguir pensando cuando pensar se vuelve incómodo, inconveniente o costoso. En un mundo que obtiene ganancias de nuestra rendición intelectual, elegir pensar de forma cuidadosa e independiente se convierte en uno de los actos más importantes que podemos realizar. Y por eso, hoy, quiero proponerte un desafío. Tómate 30 minutos esta semana para investigar los mejores argumentos contra una creencia que mantienes con firmeza. No es para castigarte, no es para quedarte atrapado en la duda. Es para practicar el tipo de valentía intelectual que Bonhoeffer defendió con su vida. Si tu creencia sobrevive a una revisión honesta, la sostendrás con más fuerza, y si no, habrás aprendido algo profundamente valioso: la diferencia entre convicción y verdad. Tal vez el futuro de la dignidad humana dependa de cómo decidamos responder juntos a este desafío.
Si este video te hizo cuestionar algo que dabas por cierto, no lo veas como una debilidad. Es el inicio de una verdadera valentía intelectual. Compártelo con alguien que no le tema a pensar con profundidad, incluso cuando eso duela. Porque en un mundo diseñado para enriquecerse con nuestra pereza mental, el simple acto de pensar con claridad se convierte en la forma más poderosa de resistencia que nos queda. Y si hay algo que quiero que recuerdes es esto: cada vez que eliges la curiosidad en lugar de la certeza, la evidencia en lugar de la emoción, el pensamiento lento en lugar de la reacción rápida, no solo estás protegiendo tu propia mente, estás defendiendo la posibilidad misma de la sabiduría humana en una era de estupidez artificial. ¿Cuál es esa creencia que estás dispuesto a cuestionar esta semana? Escríbelo en los comentarios. Y comprometámonos juntos a ser el tipo de personas que se mantienen firmes cuando todos los demás han dejado de pensar.